Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Anya apreciaba esas tardes en las que su madre estaba en casa y su padre trabajaba en el taller. Fuera caía la nieve, creando una atmósfera de cuento de hadas y serenidad. En torno a la mesa estaban la madre de Anya, su vecina Elena y sus dos hijas, Anya y su amiga Polina. Mientras las madres se enzarzaban en conversaciones adultas, discutiendo diversos asuntos, Polina, que era 3 años mayor que Anya, fingía desinterés por los temas adultos. Al contrario, Anya sentía verdadera curiosidad. Escuchaba atentamente, mirando de vez en cuando a Polina antes de volver a su madre. Me la encontré en la tienda, toda engalanada como un jugador de la FIFA en el extranjero, dijo Anya. Describió el extravagante atuendo de la mujer, que incluía botas de bisón desparejadas con caña alta que había llegado de Moscú. Llegó a la tienda y no esperaba encontrarse conmigo, cara a cara, en el pasillo de los humos. ¿Qué podría haberle dicho? Elena se encogió de hombros, expresando su indiferencia ante la situación. Hace tiempo que les hice un gesto con la mano tanto a Anatoly como a ella. Me importa un bledo que sea mi marido. Ella se lo llevó, y también al padre de los niños. Anya miró a Polina, una niña de 12 años que mordisqueaba un panecillo, aparentemente desinteresada por la conversación de sus madres. Elena continuó narrando la historia del amante de su exmarido, quien coqueteó con Anatoly durante un año antes de conseguir alejarlo de la familia. En aquella época, Elena se enfrentaba a grandes dificultades, con 2 hijos y unos ingresos insuficientes. Irina le prestó un gran apoyo moral y económico. Incluso permitió que una amiga de Elena se quedara en su casa durante el verano. ¿Le dijiste algo directamente? ¿Absolutamente nada?, preguntó Irina, con un tono casi indignado. Después de toda la confusión, después de llorar en la almohada, ¿no tuviste nada que decirle a ese intrigante? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?, preguntó Elena, mirando cautelosamente a su hija. No lo sé, pero yo no me habría quedado callada. Tal vez la habría agarrado del pelo, le habría arrancado todas las baratijas y habría hecho volar su sombrero de bisón, respondió Irina, sacudiendo la cabeza. Hace un año podría haber hecho lo mismo, pero ahora que todo se ha sentado en mi interior, me siento mejor que antes de que Anatoly se marchara. No quiero volver a sumergirme en aquel caos. Bueno, sí, se acostó con mi marido sin cargo de conciencia. Lo alejó de la familia, dejó que se desentendiera de los niños y de sus necesidades. Pero la culpa principal es suya. Decidió no llamar a los niños, no visitarlos. Decidió gastarse todo el dinero que ganaba en vivir en Moscú con su mujer de lujo. Fue su elección, y que le atormenten los remordimientos el resto de sus días. No tiene nada que masticar. Polina tiró de la mano de Anya, sugiriéndole que salieran a construir un muñeco de nieve. Anya dudó en levantarse de la mesa. No quería perderse la conclusión de la historia. Le resultaba difícil creer que uno pudiera simplemente borrar a alguien de su vida. Los recuerdos de Anatoly, antaño un compañero amable y divertido, ahora empañados por la revelación de su engaño, persistían en la mente de la joven. La tía Elena y el tío Anatoly no debieron divorciarse por una razón tonta y equivocada, y Carlos y Polina se quedaron sin padre. ¿Echas de menos a tu padre?, preguntó Anya cuando salieron al patio y la amiga mayor empezó a hacer rodar nieve para formar una figura con 10 bolas de nieve redondas. Miró a Anya y luego se encogió de hombros. Anya obtuvo una respuesta tan poco clara de su amiga. La situación no le gustaba a Anya. Quería entender lo que sentía la chica que había perdido a su padre hacía 2 años. Después de todo, el tío Anatoly estaba vivo y bien en alguna parte, respirando, comiendo, disfrutando de la vida. Quizá echaba mucho de menos a los niños. ¿Qué podía sentir Polina, cuya persona cercana desapareció tan bruscamente de su vida? Dime, Anya. Tiró a Anya de la manga de la chaqueta de Polina, pero ésta apartó la mano y miró severamente a su amiga, enarcando las cejas.
¿Para qué quieres saber si lo extraño o no?, preguntó Polina en voz alta, y su voz transmitía insatisfacción y resentimiento. Anya se limpió la nariz y volvió a mirar a su amiga. No, Polina no podía ser indiferente a su padre. Anya no creía en la idea de que se pudiera olvidar fácilmente a una persona querida y empezar a sentir indiferencia, especialmente a una chica como Polina, que no era muy buena para entender las relaciones de la gente. «Solo estoy preocupada por ti», respondió Anya con sinceridad. Luego se inclinó por otro puñado de nieve para ponerlo sobre la bola, ya bastante grande, de la que debiera salir una parte del muñeco de nieve hecho conjuntamente. «Estás tan triste todo el tiempo, Polina». Polina se encogió de hombros. «A mí me da igual. Mi madre sigue preocupada, y a mí sigue sin importarme. Se fue y se fue». Anya volvió a limpiarse la nariz y miró atentamente a su amiga. Pensó que Anatoly llamaría o vendría, abrazaría a su hija y le pediría perdón por haberlos dejado 2 años atrás, sin ayuda ni medios para vivir. Anya estaba construyendo un muñeco de nieve, pero no dejaba de pensar en la primera vez que conoció a Polina. La familia Chernov se trasladó a su asentamiento, un lugar parecido a un pueblo, hace 4 años, instalándose en una casa junto a la familia de Anya. Una vez, Elena, la madre de Polina, vivió en esta pequeña casa, pero murió, dejando la casa y la finca a su única hija. Cansada de la vida y el ajetreo de la ciudad, Elena decidió que ya no quería trabajar en la clínica de la ciudad. Quería tener su propia granja y respirar aire puro, sin los contaminantes de los gases de escape de la ciudad y las emisiones industriales. Su marido, Anatoly, mantenía a su esposa. Vendieron su apartamento y se mudaron a Pavlovskoye, a 500 kilómetros de Moscú. «Me gusta tanto estar aquí», confesaba a menudo Elena, inhalando el aire fresco del campo. «Tantas extensiones, tanta tranquilidad. ¿Cómo pude carecer de todo esto en la ciudad? Allí me sentía como un arenque en una lata apretada. Y aquí, libertad, limpieza, paz». Las 2 casas donde vivían los Chernov y los Mikhailov estaban situadas cerca la una de la otra, y era imposible no relacionarse con los vecinos. Los Chernov tenían 2 hijos, el mayor, Carlos, y la menor, Polina. Ambos iban a la escuela, rendían bien académicamente, pero echaban mucho de menos la ciudad. Carlos, con su entusiasmo por los deportes, y Polina, que era más bien una chica hogareña, causaron una fuerte impresión en Anya desde su primer encuentro. Polina, en particular, le enseñó a Anya a coser vestidos para muñecas, y Anya aprendió mucho de ella sobre la vida en la ciudad. Eso convenció aún más a Anya de que prefería vivir en su pueblo, evitando el ajetreo de la ciudad. Jugaban juntas con muñecas, iban al río a nadar y Anya, que entonces solo tenía 5 años, disfrutaba de la compañía de su amiga mayor. Escuchaba con interés las historias de Polina sobre la vida en la ciudad y le fascinaban las descripciones de Moscú. Anya, que nunca había estado en la capital, no podía creer que aquella niña hubiera recorrido recientemente sus calles y respirado su aire. Polina expresaba a menudo su opinión sobre Moscú, vasta y en constante ajetreo, donde nadie presta atención a los demás. Anya se imaginaba a los moscovitas indiferentes y perpetuamente ocupados, y a los huéspedes de la ciudad, pensando: «Creo que si estuvieras desnuda nadie te miraría, y señalarte con el dedo tampoco importaría. Aquí, todo el mundo sabe de todo el mundo, siempre discutiendo y riendo». A medida que pasaba el tiempo y su amistad crecía, Anya se convirtió en una invitada habitual en la casa de los Chernov. Las familias estrecharon lazos cocinando juntas, ayudando mutuamente en la siembra y resolviendo conjuntamente los problemas domésticos. A Anya le sorprendió el moderno frigorífico japonés de su casa y la bicicleta de Carlos, que se desplazaba por el asentamiento. 4 años después de conocer a la familia Chernov y de perder a su padre, Anya sintió que era una vida diferente. Hace 2 años, la familia Chernov tenía una cabeza, alguien que cuidaba con esmero de los niños
y del estado técnico de la bicicleta. Ahora, Anya sentía que la vida en ausencia del tío Anatoly se volvía aburrida y gris, como la gran ciudad a la que no quería volver. La madre de Anya las visitaba a menudo, y ellas, a su vez, visitaban a las Chernov casi todos los fines de semana. Las mujeres hacían albóndigas juntas, se ayudaban mutuamente con las plantaciones, resolvían problemas domésticos y pasaban tiempo con sus familias. A Anya este pueblo le parecía un lugar nativo y muy seguro, en marcado contraste con la fría y gris ciudad. Pavel Igorevich, que trabajaba como carpintero y participaba en la reparación de casas y vallas locales, se negó a trasladarse a la ciudad. «Aquí está mi trabajo, aquí está toda mi vida», decía frunciendo las ceñas y apretando los puños. «Mi mujer está enterrada aquí. Mi padre es viejo y no le dejaré solo en la ciudad. No quiero hacerlo. Como dice el refrán, donde naciste, allí serás útil». Decidió que quería construir una casa para su hijo en este pueblo. Desde entonces, junto con su hijo, se ha dedicado a la construcción de casas, no solo para él, sino también para otros residentes cuyas viviendas habían quedado inservibles, o para quienes decidieron establecerse permanentemente en el pueblo. Pavlovskoye era conocido en toda la región por sus explotaciones ganaderas que producían productos lácteos. También había una base ganadera que se dedicaba a la producción de carne y a la preparación de carne para la planta cárnica de la ciudad. Además de las granjas de ganado y la base ganadera, Pavlovskoye tenía su pequeña granja avícola, donde se producían huevos de gallina a gran escala para su venta en ciudades y zonas vecinas. Irina trabajaba en la granja avícola como recolectora de huevos y disfrutaba con su trabajo. A los 30 años, había ascendido hasta el puesto de jefa del departamento responsable de la cría de pollos jóvenes. El pueblo ofrecía oportunidades prometedoras, incluso para los jóvenes especialistas, y especialmente para los que vivían allí permanentemente y no tenían planes de marcharse. Por supuesto, entre los habitantes del pueblo había quienes aspiraban a la vida en la ciudad, pues encontraban aburridas las condiciones rurales. Cada año, la gente abandonaba Pavlovskoye, pero inevitablemente llegaban otros, en busca de una vida más tranquila y comedida. Anya, que había visitado la ciudad unas cuantas veces, no quería marcharse. Aunque Moscú le fascinaba, soñaba con visitarla algún día, pero no tenía intención de abandonar Pavlovskoye para siempre. Dijo con confianza: «Crecerás y cambiarás de opinión». Elena, una amiga de Irina que había vivido muchos años en la ciudad, insistía en que la vida en el pueblo era mejor. Afirmaba que para los niños había más oportunidades, mejor atención sanitaria, mayor variedad de productos y una vida más tranquila. Anya, sin embargo, argumentaba que Moscú parecía muy interesante. Aunque soñaba con visitar Moscú algún día, dejar Pavlovskoye y abandonar los lugares queridos de su corazón no era algo que quisiera. Anya luchó por contener sus ganas de interrumpir y hacer callar a la amiga de su madre. ¿Cómo se podía decir semejante cosa a una mujer abandonada y desgraciada que había encontrado la felicidad donde vivía? Irina hablaba con el corazón, sin darse cuenta del dolor que sus palabras causaban a su amiga. En efecto, el tío Anatoly se había comportado como un canalla, pero no había necesidad de pisar constantemente la dolorosa llaga de su amiga. Elena, dolida por las palabras de su amiga, prefirió no responder. Anya sintió lástima por Elena. Deseaba que todos a su alrededor pudieran ser felices. Sin embargo, a los 11 años, Anya comprendió que la felicidad infinita no existía. La vida no solo consistía en sonrisas y alegrías, sino también en penas, dificultades y otras cosas desagradables que uno podía decidir no notar. Era imposible que una persona viviera en un estado de eterna euforia y felicidad. El abuelo hablaba constantemente con Anya sobre esto, y Anya siempre escuchaba atentamente sus palabras. Aquella tarde, Elena no se quedó mucho tiempo en casa de los Mijailov. Anya y Polina apenas terminaron un muñeco de nieve, y ni siquiera encontraron una zanahoria para colocar en la nariz imaginaria.
antes de que la vecina les anunciara severamente que se marcharan a casa. Anya sintió que la vecina, Elena, estaba disgustada con algo. Podría ser que ella e Irina estuvieran discutiendo de nuevo el tema de mudarse a la ciudad. Tal vez Anya volviera a ofender involuntariamente a su amiga, haciéndola regresar al pasado y sentirse como una madre abandonada y solitaria. Después de ayudar a Irina a recoger la mesa, vieron la televisión y esperaron a que Pavel regresara del taller. De la mañana a la noche, el padre de Anya trabajaba sin descanso, ya fuera en algún terreno, ayudando en la construcción o desapareciendo en el cobertizo que había organizado como su lugar de trabajo. Allí trabajaba, reparaba o simplemente se relajaba. En general, Pavel parecía amar su taller incluso más que a su mujer y a su hija. ¿Por qué la tía Elena nos dejó tan decepcionados?, preguntó Anya a su madre cuando terminaron los créditos de la película en la televisión. Irina miró a su hija inquisitivamente y luego negó con la cabeza. No puede superarlo, sobre todo después de la marcha del tío Anatoly. No deja de pensar en él, lamentándose de por qué se compadece de él y no de sí misma. Se sorprendió Anya. Después de todo, él la abandonó, la dejó sin dinero, y por eso vivieron en su casa el verano pasado, mientras unos extraños ocupaban su hogar. Sí, Elena es algo dichosa, sonrió Irina. Bueno, Anya, ella ama a Anatoly pase lo que pase. Actúa como si no le importara, como si el amor se hubiera marchitado, pero en realidad no siente nada de eso. Preguntó Anya con curiosidad. ¿Lo perdonará si vuelve? Irina se encogió de hombros. No lo sé, pero no me sorprendería que ocurriera. Ni siquiera aquella señora que reapareció dijo nada de que no tuviera suficiente dinero para Anatoly. Si yo fuera Elena, le tiraría de los pelos, pero no dijo ni una palabra sobre lo difícil que es para Anatoly. Es una ingenua. Eso es lo que dije y eso es lo que quise decir. Mamá, la tía Elena probablemente se enfadó sin razón. Probablemente no deberías haberla llamado ingenua. Irina replicó. ¿Quién sino yo le dirá la verdad y le abrirá los ojos para que se dé cuenta de lo insensata que es? Dice una cosa y hace otra completamente distinta. ¿Qué hace? Anya se llenó de curiosidad. Llamar a Anatoly y pedirle que vuelva, respondió su madre, pero Anya suspiró decepcionada. Ahora que su padre estaba en casa, Irina no diría nada más sobre lo que ocurría en la familia Chernov. A pesar de su gran interés, Anya envidiaba a la familia de Carlos, donde tenían un padre tan enérgico y alegre. El tío Anatoly siempre contaba historias divertidas. Se reía, se interesaba por lo que hacían los niños, incluso jugó un par de veces a las muñecas con las niñas. Pavel, en cambio, mantenía las distancias con los niños y las mujeres. No se relacionaba mucho, ni siquiera ahora, 2 años después de la agitación de la familia Chernov. Anya ya no sentía envidia por la línea de Carlos. En cambio, sentía más compasión por ellos y simpatía. Prefería que su padre fuera reservado y poco comunicativo. Al menos su madre siempre sonreía y lo recibía feliz en casa, sin preocuparse de qué darle de comer a su hija o a ella misma al día siguiente. Pronto llegará el año nuevo, dijo Irina soñadoramente, sonriendo a su marido. Anya lanzó una rápida mirada a su padre, que comía sopa de remolacha en silencio. Solía esperar el año nuevo con impaciencia. Siempre preparaba algo especial y delicioso para la mesa y decoraba la casa y el árbol del patio con ilusión. ¿Qué quieres que te dé? Irina miró a su marido a la cara, como si intentara descifrar sus pensamientos. Pavel siguió comiendo en silencio, añadiendo de vez en cuando otro trozo de pan a su mano. Permanecía callado y sombrío. Así se lo imaginaba siempre Anya cuando alguien mencionaba la palabra papá. Mamá, ¿por qué no sorprendes a papá en la conversación? Anya no pudo resistirse a intervenir. Estaba avergonzada por el mango roto de la pala. No me gustan las sorpresas.
La voz de su padre hizo que Anya se sobresaltara. Vamos a saltarnos eso, y los regalos son innecesarios para mí. No soy una niña, no me regales nada. Limítate a hacer un pastel de hígado. Sonrió Irina ampliamente, cubriendo la mano de su marido con la palma. Las entrañas de Anya se tensaron ante esta escena. El amor entre sus padres parecía tan fuerte, mientras que su padre parecía frío y distante a sus ojos. Seguro que haré la tarta, no te preocupes, dijo la mujer con suavidad, sonriendo de nuevo. Pero me gustaría darte algo que recuerdes durante mucho tiempo, o al menos algo que realmente necesites, para que no acabe en casa como una maquinilla de afeitar eléctrica o la colonia que te regalé el año pasado. Pavel se encogió de hombros y volvió a guardar silencio. Anya, que salió un poco más tarde, echó un vistazo a la escena y no pudo evitar pensar en lo felices que parecían los Chernov 2 años atrás. Aquella era una familia fuerte, unida, sociable y hospitalaria. Anya trató de recordar cuándo fue la última vez que vieron reuniones así, y se dio cuenta de que Pavel no tenía amigos, mientras que los Chernov tenían una multitud de gente que se reunía cada fin de semana. Los Mikhailov solo tenían parientes o amigos raros de su madre. A Pavel no le gustaba tener extraños en casa. Se cansaba de ellos y no le gustaban las largas conversaciones después de cenar. Después de la cena, Anya corrió al patio para dar de comer al perro guardián, que vivía en la perrera junto a la puerta. Al salir, respiró el aire fresco y helado y miró al muñeco de nieve que seguía allí, sonriendo torcidamente sin una zanahoria. Al sonreír, la niña se dio cuenta de que los Mikhailov no eran tan felices como parecían. Acercándose al muñeco de nieve, chasqueó su nariz invisible. ¿Por qué te burlas de una persona? Una voz desconocida llegó a oídos de Anya. Al girarse, vio a Carlos cerca de la puerta de su casa. Estaba sonriendo y observando cómo Anya señalaba con el dedo al muñeco de nieve. Sintiéndose avergonzada, dio un paso atrás. No es una persona, es un muñeco de nieve, respondió, como si la explicación fuera necesaria. De todas formas, respondió Carlos. Ya son casi las 10, ¿por qué no estás durmiendo? Preguntó Anya, cambiando de tema y evitando hablar de su aventura nocturna. ¿Y por qué no estás en casa? Añadió. Estaba acompañando a una chica, respondió Carlos con seguridad, y Anya miró la cara de satisfacción del chico, que parecía genuinamente feliz. Ni siquiera sabía que tenías novia, dijo Anya, y entonces se fijó en la silueta de su madre en la ventana. Me tengo que ir. Adiós, Carlos, dijo, sintiéndose un poco ofendida. Él todavía la ve como a una niña pequeña, y quizás siempre sea así. Carlos tiene ahora 16 años, mientras que ella solo tiene 11. A sus ojos, la vecina sigue pareciendo pequeña, torpe e incluso tonta. A pesar de considerarse madura e independiente, Anya siempre será la niña de al lado del hermano de su amiga. Dentro de 2 semanas, ambas familias vecinas volvieron a celebrar juntas el Año Nuevo, esta vez reuniéndose en casa de los Chernov. Aunque hace un año, Elena pidió a la vecina celebrar juntos el Año Nuevo en casa de los Mikhailov, y un año antes, los Chernov se fueron a la ciudad para evitar estar en casa en Nochevieja. Me resulta difícil celebrar el Año Nuevo sin Anatoly, dijo Elena con tristeza el año pasado. A pesar de ello, se las arregló para comprar regalos para sus hijos. Carlos recibió un nuevo reproductor y Polina recibió un juego de cosméticos de Elena. Incluso Anya recibió un nuevo brillo de labios de la tía Elena, y la niña estaba más contenta con él que con el nuevo libro que le regaló su padre la última vez. Esta vez, todo era diferente. Mientras Anya veía su película favorita de Año Nuevo en la televisión, sus ojos brillaban de alegría. La casa de los Chernov era cálida y acogedora, casi como hace 2 años. Sin embargo, esta vez no había los alegres concursos con regalos que Anatoly solía organizar en años anteriores. Toma, Carlos,
le tendió Elena. Sorprendida, Anya aceptó el regalo del niño vecino, desplegando el brillante papel susurrante. Decepcionada, frunció los labios al ver que Carlos le había regalado una muñeca Barbie. Aún la consideraba una niña pequeña, y tal vez siempre sería así. ¿No te gusta? Carlos sonrió satisfecho. Anya negó con la cabeza e intentó sonreír. No, muchas gracias, dijo, abrazando la caja con la muñeca contra su pecho. Hacía tiempo que quería una. Todas mis Barbies son rubias, y yo siempre quise una muñeca con el pelo oscuro. Muchas gracias. Anya se puso de puntillas y picoteó a Carlos en la mejilla. Eso es innecesario, dijo él secamente, tocándole ligeramente la mejilla. Anya se sonrojó de repente. No tengo ningún regalo para ti. No tienes que darme nada a cambio. En casa de los Chernoff había mucho ruido. Todo el mundo se divertía y discutía planes para el año nuevo. Después de medianoche, cuando la mayoría de los anfitriones e invitados habían comido y veían programas de entretenimiento en la televisión, alguien llamó a la puerta. Quizás sea Ded Moroz, se rió Anya. Entonces chocó con la mirada excitada de Elena. Elena se levantó de la mesa y se dirigió hacia la entrada, como si le costara caminar. Un escalofrío recorrió la piel de Anya cuando oyó una voz familiar. Era el tío Anatoly, que hablaba en voz baja. La tía Elena permaneció en silencio. ¿Es papá? Polina saltó de la silla, acurrucada y lista para dormitar. Sus ojos mostraban deseos de dormir. Anatoly arrugó hábilmente la frente y Anya sintió cierta incomodidad. Tal vez sería mejor que se marcharan, que dejaran que Elena hablara con su marido. Pero Irina no tenía intención de moverse. Una expresión de cierta satisfacción maliciosa cruzó su rostro. Incluso Anya la notó. «Ha venido Anatoly», dijo en voz baja a su marido. Pavel asintió con la cabeza, sin cambiar de expresión, como solía permanecer indiferente a lo que ocurría en casa de los vecinos. Polina quiso correr al porche y saludar a su padre, pero Carlos alargó la mano y le agarró la muñeca. «Me duele», dijo la niña con voz dolida, tratando de liberarse del fuerte agarre de su hermano. Sin embargo, Carlos miró a su hermana con severidad. Sí, así es. Incluso Anya se sintió incómoda. Si ella estuviera en el lugar de Polina, no se arriesgaría a acudir a su padre. El tío Anatoly no llegó a entrar en la gran sala donde estaban reunidos los invitados. Polina lloraba en silencio, escondida detrás del árbol de Año Nuevo. Carlos, al volver a la mesa, parecía triste, e incluso los ojos de Elena parecían llorosos. Anya sintió pena por la tía Elena y el tío Anatoly, que no podían ver a los niños. Irina estaba sentada a la mesa con una sonrisa congelada en los labios, y Anya se sintió avergonzada por el comportamiento de su madre. «¿Qué ha pasado ahí?», preguntó Irina, alargando la mano y cogiendo una copa de champán. Anya miró el reloj de pared y se dio cuenta de que ya era la segunda hora de la noche. Su madre ya no necesitaba beber más, y toda la familia podía irse a casa a dormir. «Vino Anatoly», respondió Elena brevemente. «No quiero hablar de eso, tú lo alejaste», continuó la madre de Anya, sin inmutarse. Anya deseó poder agarrar a su madre de la mano y sacarla de la casa de la vecina. ¿Por qué atormentaba a la tía Elena con preguntas? Estaba claro de que no se encontraba bien y que había tenido una conversación difícil con su exmarido. Las palabras reflejadas en sus lágrimas brillaban como guirnaldas. «No quiero hablar de eso», dijo Anya mientras ella e Irina volvían a casa, tras haber oído las palabras de Elena, que casi gritó. Anya se estremeció, comprendiendo que su madre no había hecho más que abrumar a su amiga con preguntas. Los Mijailov, aparentemente insatisfechos, recogieron rápidamente sus pertenencias y abandonaron la casa, presumiblemente incapaces de dar vueltas a los problemas. Irina, lamentándose, comentó de camino a casa.
Es una especie de psicópata. Irina continuó con sus quejas, expresando su descontento por el hecho de que las cosas no fueran bien en la reunión. No estaría en esta situación si no hubiera intentado entrometerse en lo que no debía, se quejó Irina. Pavel, incapaz de soportar la larga perorata de su esposa, respondió secamente. Has agotado a todos con tu constante deseo de meter las narices donde no te llaman, Irina. Irina se detuvo bruscamente y miró con desaprobación a su marido. ¿Qué intentas decir? ¿Que yo estoy equivocada a diferencia de Elena? ¿Que yo soy mala y ella es buena? ¿Eso es lo que quieres decir, Pavel? Desafió ella. Pavel respondió. No estoy tomando partido, Irina. Esto no es una guerra. ¿O estoy malinterpretando algo? Ania, conteniendo la respiración, estaba de pie junto a sus padres, escuchando en silencio su discusión. No podía discernir quién tenía razón, si su madre o su padre. ¿Por qué discutían de repente en una noche tan mágica en la que se suponía que todos los deseos se hacían realidad? Todos los presentes deberían haberse perdonado y reconciliado. En lugar de eso, Elena no dejó entrar al tío Anatoly en casa. Luego mamá discutió con su mejor amiga y sus padres discutieron delante de todos. En lugar de eso, ella apretó contra su pecho la caja con la muñeca Barbie, tragándose las lágrimas, mirando a su madre y luego a su padre. Por favor, no discutan, suplicó con voz desesperada. De repente, su padre le sonrió y le tendió la mano. Vamos a casa, cariño, le dijo con ternura. Ania vaciló antes de ponerle la mano en la palma, y juntos se encaminaron hacia su casa. Irina no lo siguió, ni siquiera volvió a casa. Pasó la noche en algún lugar desconocido, sintiéndose a la vez triste y molesta, porque toda la noche se había echado a perder por la disputa de sus allegados. La situación en casa de Polina también era tensa. Polina y Carlos habían pasado las vacaciones de Año Nuevo con su abuela en la ciudad. Elena se había quedado en casa durante esos días, sin ir a ningún sitio ni hablar con nadie. Se ha vuelto completamente cerrada, se quejó Polina cuando se encontró con Ania unos días después de Año Nuevo. Es como si alguien la hubiera sustituido desde la noche en que papá volvió a casa. ¿Por qué volvió a casa?, preguntó Ania con cautela, sin entender muy bien por qué se involucraba. Probablemente quería vernos, disculparse o hacernos regalos con Carlos. Polina se encogió de hombros y miró a lo lejos con tristeza. Seguro que quería resarcirse. Yo no habría aceptado su regalo, por supuesto, pero lo importante es que al menos intentó reconciliarse. Mi madre, en cambio, es obstinada. ¿Tú también estás enfadada con ella?, preguntó Ania, compadeciéndose tanto de la tía Elena como de Polina, e incluso del tío Anatoly. Estoy más disgustada con papá, respondió Polina. Después de todo, se fue con otra mujer, y mamá estaba tan preocupada por eso. Todavía lo está, me doy cuenta. Y el tío Anatoly no ha venido desde que tú estabas en la ciudad, no ha venido en absoluto. Ahora está en Moscú con su madre y ya no ha vuelto. Ania suspiró pesadamente al oír hablar de la aventura de su padre. Su propia vida tampoco era tranquila. Sus padres apenas hablaban y el ambiente en casa era tenso. Después de las vacaciones de Año Nuevo, Irina anunció que se marchaba a la ciudad para hacer unas prácticas. ¿Nos abandonas?, preguntó Pavel apenado. No los abandono, respondió Irina tajantemente. Quiero conseguir algo en la vida, y trasladarme a una ciudad con más perspectivas no significa que no me interese el desarrollo y todo lo demás. Ania observó con tristeza a sus padres, que no encontraban puntos en común. Cada vez que uno de ellos daba un paso hacia el otro, éste inevitablemente retrocedía, lo que hacía imposible la reconciliación y una vida pacífica. Para sorpresa de Ania, se dio cuenta de que sin las constantes quejas de su madre hacia su padre y hacia ella misma, la vida en casa se hizo mucho más fácil. Pavel Igorovich ya no se sentaba abatido hasta el regreso de Irina. Resultó que era muy capaz. Elena iba a su casa,
Cocinaba sopa de remolacha, hacía albóndigas, ayudaba a Anya con los deberes y le trenzaba su hermoso cabello. Anya sintió que aquello era la felicidad. Cuando las personas más cercanas se alegraban y hablaban tranquilamente entre ellas, en lugar de pelearse y resolver problemas invisibles. Tía Elena, ¿estás molesta con mamá? Anya finalmente hizo la pregunta que la había estado molestando durante semanas. Sí, lo estoy, admitió Elena. Tu mamá habló mal de nosotros antes de su regreso. ¿Y el tío Anatoly, por qué no lo dejaste entrar en Nochevieja? Preguntó Anya, su voz revelando la curiosidad que la había perseguido durante semanas. Elena sonrió débilmente. Es difícil de explicar. Digamos que quería algo que ya no puede tener. No volveremos a ser una familia con él, es imposible. ¿Nunca se lo perdonarás? Añadió Anya con dulzura. Anya sintió una punzada de decepción. Ya lo he perdonado. Elena le dio una palmadita en la cabeza a Anya. Perdonar y permitir que te lastimen de nuevo son cosas diferentes, ¿entiendes? Tras el regreso de su madre de las prácticas, la tensión en casa de los Mikhailov volvió a aumentar. Irina criticaba con frecuencia a su padre, quien a su vez pasaba las tardes en su taller. En primavera, Pavel empezó a recibir encargos, viajando para ayudar en la reparación de vallas en el pueblo. Anya encontró consuelo en pasar tiempo con los Chernov, lo que le hizo darse cuenta de que los momentos más agradables habían quedado en el pasado. Las reuniones en el porche con tía Elena y su madre, las interesantes conversaciones entre adultos y las visitas a la casa de los Chernov eran recuerdos de una época pasada. Anya ocultaba sus visitas a los Chernov a su madre, temiendo su desaprobación. Al volver de la escuela una semana después de su 12º cumpleaños, Anya se sorprendió al encontrar a su padre en casa. Pavel estaba sentado a la mesa con una botella de líquido transparente delante. Apoyado en la barbilla con la mano derecha, sonreía con cara rara. «Papá, ¿qué pasa?» Anya se acercó a él vacilante, detectando un olor desagradable. Pavel estaba bebiendo. «¿Qué ha pasado?», replicó, encarándose con su hija. «Bueno, era de esperar. Tu madre nos dejó». Anya le dio ligeramente la cabeza y luego sonrió, pensando que su padre estaba bromeando. Sin embargo, su broma parecía sin gracia e incluso absurda. «No puede ser. Papá, debes estar confundido», murmuró Anya. De pronto, notó una expresión extraña en el rostro de su padre. «Tu madre se ha ido a trabajar con otro hombre. Se ha ido para siempre», descartó su padre, tomando otro sorbo. «Buen vodka», añadió, con el labio inferior tembloroso. «Traición». Anya sintió una punzada de incredulidad. ¿Cómo podía su madre irse con otro hombre? «Papá, te equivocas», protestó Anya. «Mamá me dijo esta mañana que haría pastel de col por la noche. No tenía intención de irse, debes estar confundido». Pavel sacudió la mano, golpeándola con fuerza sobre la mesa, haciendo que los platos traquetearan. La botella de vodka se tambaleó precariamente. «Tu madre estropeó las cosas. Se fue con otro hombre que conoció en la ciudad el invierno pasado. Hizo las maletas y se acabó. No le importamos ni cómo viviremos ahora. ¿Y sabes por qué no le interesamos?». Anya negó con la cabeza, sintiendo una oleada de horror. «Porque está enganchada a ese hombre y ya no nos necesita, ¿me oyes? Me está mirando fijamente. Todas las mujeres son iguales. Todas son promiscuas y tú acabarás igual». «No, no lo haré», murmuró Anya. Luego tomó su bolso y corrió a su habitación. Se desplomó en la cama, aún con el uniforme escolar, llorando contra la almohada. No se dio cuenta cuando se quedó dormida. Al despertarse, vio a Elena sentada al borde de su cama. Al ver que la chica se había despertado, la vecina sonrió cariñosamente y acarició la mejilla de Anya. «Despierta, cariño. Vamos a nuestra casa. Hornea un pastel según la receta de tu mamá, muy sabroso». «¿Y dónde está papá?», soltó Anya, secándose una lágrima involuntariamente. Ella abrazó de pronto a Anya y tiró de ella. La niña no contuvo las lágrimas, aferrándose a los hombros de su amable tía Elena,
buscando consuelo en esos abrazos inesperados. Todo estará bien, dijo Elena suavemente. Luego besó a Anya en la frente. Ya lo verás. Esa noche, por primera vez, Anya pasó la noche en casa de la vecina sin sus padres. Su padre, despeinado y sin afeitar, apareció a recogerla una semana después, vacilando en el porche de los Chernov sin entrar. Anya, al volver de la escuela, vio a su padre dentro de la casa. Se detuvo junto a la verja, observándole atentamente. Parecía un anciano, atormentado por alguna enfermedad. La marcha de su mujer y una semana de desenfreno habían hecho mella en él. «Vengo a recogerte», dijo, frunciendo el ceño. «Basta de estar sentado en casa de Elena. Vámonos a casa». Anya suspiró pesadamente, dándose cuenta de la difícil vida que le esperaba ahora. No fue fácil para su padre, y tampoco lo sería para ella. Sin ayuda y los cuidados de su madre, ambos se enfrentarían a tiempos difíciles. Varios meses después, en julio, Irina regresó. Hacía un calor abrasador, y Anya, al ver a su madre, se esforzó por reconocerla. Irina había engordado y tenía la cara hinchada por los problemas de su segundo embarazo. Salía de cuentas en octubre, pero parecía que la fecha del parto era inminente. «¿Por qué has vuelto?», preguntó Anya, y no fue inmediatamente evidente que se trataba de su madre. Irina se disculpó, explicando que quería hablar. «Nunca pensé que resultaría así», dijo, su voz delatando la dificultad. «No puedo volver a vivir contigo y con tu padre. Timur no lo aprobaría». «¿Quién es Timur?», Anya preguntó. Y luego, «¿Qué lo hace mejor que papá? ¿Por qué lo dejaste? Comprenderás alguna vez lo difícil que es para mí». Irina sollozó, agarrándose la enorme barriga. «No pensé que acabaría así. Timur es a quien quiero, y no puedo volver contigo». Anya, conteniendo sus emociones, no podía soportar el dolor del rechazo de su propia madre. «Nunca lo entenderás, ni tú ni el tío Anatoly. No puedes abandonar a los niños. Les haces daño, y ellos no tienen la culpa de tu decisión de enamorarte y empezar una nueva vida», dijo, volviendo a casa. Anya decidió no contarle a su padre la visita de su madre. Creía que Pavel estaba tratando de encontrarse a sí mismo después de la marcha de su madre. Trabajaba mucho, evitaba beber y se ocupaba de las tareas domésticas, pero no había conexión entre ellos. Parecía como si viviera una vida separada en la que no hubiera lugar para su hija ni para ninguna otra mujer. Un día, Anya se fijó en la forma en que Pavel miraba a tía Elena. Una mirada tan diferente y brillante, distinta a todo lo que había visto, dirigido a su propia madre. Su padre, que antes era otra persona, se transformó de repente en su opuesto. Era desconcertante e inquietante para Anya. Organizó una celebración en honor de su cumpleaños, invitando solo a los miembros de su familia. Una vez más, todos se reunieron, pero esta vez en los locales de la casa de los Mikhailov. Pavel, una vez más, estaba de buen humor, compartiendo algunas anécdotas y sin apartar los ojos de Elena. Anya no sabía si alegrarse por él o no. Por un lado, su padre se sentía fantástico, con un nuevo interés por la vida. Por otro lado, ¿podría haber algún desarrollo en estas relaciones? ¿Podrían dos individuos abandonados acercarse el uno al otro? «Dile a tu padre que no moleste a mamá con esta declaración», le aconsejó Polina. Las niñas se reunieron por la tarde en el parque infantil organizado frente a la administración local, y Ana se quedó sorprendida al oír tan extrañas palabras de su mejor amiga. «¿Cómo que no moleste?», preguntó Anya, desconcertada. «No se molesta, le lleva flores a mi madre, eso es todo. Dile que no tiene ninguna posibilidad, así que no debería perder el tiempo», dijo Polina, con aire ofendido. Anya volvió a sentirse culpable, y esta culpa le pareció tan injusta. ¿Podía una niña influir en su padre? ¿Y por qué no se lo dice la propia tía Elena?, preguntó Anya, mirando el rostro contrariado de Polina. «Porque mamá no quiere decírselo», respondió Polina con brusquedad.
Es muy educada, pero está harta. El tío Pavel y tu familia siempre tienen algún problema del que tenemos que ocuparnos. Anya miró a su amiga con incredulidad, sin fiarse de sus propios oídos. Resultaba que estaban cansados de ella y de su padre hasta el hartazgo. Al fin y al cabo, fueron los Mijailov quienes ayudaron a su familia cuando el tío Anatoly se fue con su amante, y ellos no tenían dinero. Nadie les dijo que eran una carga, que no se metieran en su casa y en su familia con sus problemas. De repente, Anya se sintió tan herida que los ojos se le llenaron de lágrimas y se le hizo un nudo en la garganta que le impedía hablar. Sin decir nada a Polina, Anya salió corriendo del patio de recreo. Al acercarse a la casa, vio a su padre abrazando a la vecina. Se volvió aún más amarga y ofensiva, y un sentimiento de culpa abrumó a la niña como una enorme ola, barriéndolo todo a su paso. Con el paso del tiempo, la relación entre Pavel y Elena fue cobrando impulso. Pavel empezó a pasar más tiempo en casa de los Chernov, ayudando en las tareas domésticas. Polina, para entonces, se había vuelto resentida con Anya y había dejado de hablarle. Carlos, que por entonces salía con una chica, era indiferente a la vida personal de su madre, pero para Anya las cosas se volvían confusas. En octubre, Irina dio a luz a su segunda hija. Llamó a Anya para comunicarle la noticia, y Anya la felicitó secamente, deseando salud a la nueva madre y su hermana recién nacida. «Ven de visita a la ciudad», sugirió Irina con cautela, pero Anya no la dejó terminar y colgó. El padre de Anya, entusiasmado con el cuidado de Elena, era ajeno al hecho de que Anya se sentía excluida. En noviembre, le anunció a Anya: «Quiero declararme». Anya miró a su padre, feliz por él, pero al mismo tiempo preocupada por su futuro. ¿Dónde vivirían? ¿Cuál sería la relación entre Anya y su mejor amiga? ¿Cómo debería dirigirse Elena? ¿Como mamá? Varios pensamientos parecían tontos e innecesarios, pero seguían entrometiéndose en su mente, como un invitado no deseado. ¿La quieres?, Ana consiguió finalmente preguntar, tratando de alejar el abrumador sentimiento de rechazo que se había instalado en ella. La única pregunta que Anya se atrevió a hacer fue sobre el amor de su padre. Él frunció el ceño por un momento, pero luego su rostro se iluminó de repente y sonrió. «No, no la amo, pero la respeto mucho y quiero pasar toda mi vida con esta mujer». «Entonces la amas», pensó Anya, pero no lo dijo en voz alta. Al enterarse de que el tío Pavel se había declarado a su madre, Polina hizo las maletas y se marchó a la ciudad para quedarse con su abuela. Elena estaba preocupada, pero no fue tras su hija, tratando de no complacer sus caprichos. La boda estaba prevista para la primavera, pero antes de Año Nuevo se supo que el tío Anatoly estaba gravemente enfermo y necesitaba ayuda. Elena dejó su casa, llevándose a Carlos, y se fue a la ciudad. La boda se canceló. Pavel volvió a sentirse profundamente afligido. Según él, todas las mujeres eran viles, y él, desgraciado y abandonado, tuvo que soportar otra tragedia en su vida personal. Anya no se acercó a su padre. Podía ver cuánto sufría, pero no encontraba palabras de apoyo. Elena sintió compasión por su exmarido enfermo e hizo lo que creyó correcto en la situación. «Él es el padre de mis hijos. No me perdonaré que muera solo, abandonado y olvidado», le explicó a Pavel antes de marcharse. «Te abandonó y se olvidó de ti», replicó amargamente. «Y tú, como siempre, te comportas como un pobre corderito. Déjalo estar. No te corresponde a ti juzgarme. Puede que sea mi exmarido, pero para mí sigue siendo una persona. No puedo dejarle sin ayuda». Resultó que Anatoly había estado enfermo durante mucho tiempo. Rompió con su amante, regresó de Moscú a la provincia a su madre. Ahora, Elena se trasladó allí, dejando la casa y devolviendo su anillo de compromiso a su prometido. Para Anya, la marcha de Elena fue un verdadero golpe. Su padre permanecía cerca, pero a la muchacha le parecía que Pavel existía separado de ella. Bebía mucho, abandonaba el trabajo y pasaba días enteros en el taller, cada vez más parecido a un cobertizo,
invitando uno a uno a sus compañeros de borrachera. Desesperada e ignorante de cómo ayudar a su padre, Anya fue a la ciudad, en busca de ayuda de alguien que se enfrentaba a una situación difícil. Se preguntó por qué Irina no podía ayudar a su exmarido, expresando su frustración. Tengo una familia, responsabilidades. No puedo dejar a Timur y volver al pueblo para sacar a tu padre del apuro. ¿Y qué hay de la responsabilidad conmigo?, respondió Irina, mirando directamente a Anya. La niña buscó apoyo en el rostro de su madre, pero solo encontró una rotunda negativa. Es tu padre, vete, continuó Irina. Estoy dispuesta a ayudar, pero no volveré a la aldea. Elena siempre estaba metiendo las narices en nuestra familia, intentando complacer a Pavel. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me ha caído el problema a mí de repente? Ella te hacía trenzas y se metía en tu boca, y ahora estás aquí pidiéndome lo imposible. No iré a ninguna parte, tengo mi vida. Anya sintió que no quería ni llorar. Era un reto aceptar su propia inutilidad para las personas más cercanas. Sin embargo, su cuerpo no podía permitirse desplomarse de nuevo, dejando que las lágrimas se convirtieran en hielo en el interior de la muchacha. Anya volvió a ser una extraña para todos, sin ser escuchada ni vista, como si no existiera en la naturaleza. ¿Y tú? Irina hizo una pausa y luego miró a su hija con indiferencia. Tú ya eres mayor. Yo no dependía de mi madre ni de mi padre a tu edad. Es una mentira, una excusa. Anya no pudo hacer nada ante la falta de voluntad de su madre para ayudarla, y abandonó la ciudad con la firme convicción de que había sido descartada de la vida como una pulga no deseada. Del mismo modo que no esperaba ayuda ni apoyo de nadie, su madre ya no estaba allí. Su padre parecía no haber existido nunca. Elena regresó al pueblo 6 meses después de la marcha de Anya. La llegada de la tía Elena fue percibida como un nuevo golpe, un recordatorio de la vida antaño feliz y del actual periodo oscuro y prolongado. Quiero que vengas conmigo a la ciudad, le dijo Elena a Anya. No soporto verte sufrir al lado de tu padre. Siempre lo consideré un hombre fuerte, pero resultó ser tan débil moralmente como esos débiles físicamente que se rinden al primer signo de dificultad en la vida, como Anatoly. No puedo dejar a mi padre, murmuró Anya. Si me voy, ¿a dónde iré? ¿Y dónde viviré? Vivirás conmigo y con Polina, respondió Elena. Carlos lleva mucho tiempo viviendo separado. Está alquilando un apartamento y planea casarse. De todos modos, no tardará mucho en mudarse. Tu padre no se dará cuenta de tu marcha. Piensa en ti y en tu futuro. Aquí no te espera nada bueno. Era imposible estar en desacuerdo con las palabras de tía Elena. Pensar en Polina hizo que el corazón de Anya se contrajera dolorosamente. No tenía sentido quedarse en el pueblo. Cada día que pasaba, la casa se convertía en una guarida de alcohólicos locales. Su padre no mostraba ninguna preocupación por ella. Apenas recordaba su existencia, y mucho menos su partida. La mudanza fue un paso serio y difícil para Anya. Quería, y al mismo tiempo, tenía mucho miedo de mudarse al apartamento de Elena, cara a cara con Polina, que ya no era su amiga. Durante casi un año en la ciudad, Polina había adquirido nuevas amistades y nuevos intereses, y Anya y ella apenas se hablaban. Se convirtieron en extrañas, distantes la una de la otra. Al principio, Polina mantuvo una fría neutralidad hacia Anya, pero en algún momento empezó a irritarse por la presencia de una extraña en casa. Vives aquí como una paja en el ojo, una indigente y una fracasada, decía Polina. Y ni siquiera las severas palabras de su madre ayudaban a que su hija se controlara y dejara de pronunciar en voz alta palabras tan hirientes. Anya lloraba en silencio, tumbada en un catre de la cocina, sintiéndose completamente innecesaria en casa de los Chernov. Quería volver a casa. Anya incluso pensó en huir al pueblo, llevándose sus pocas pertenencias, pero no tuvo la oportunidad. Su casa se incendió, y con ella su padre, que tras emborracharse hasta dormir, no apagó el cigarrillo. La muerte de su padre fue otro golpe, tras el cual Anya apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando llegó otra noticia del pueblo. Su abuelo también había fallecido.
Ahora Anya no tenía nada, ni casa, ni padre, ni abuelo. Lo único que le quedaba era la casa de su abuelo, pero con el paso de los años se había vuelto completamente inhabitable, y de hecho era propiedad de la administración local. Igor, a lo largo de su vida, construyó casas ajenas, pero nunca consiguió cuidar de sí mismo. Carlos se casó, y pocos meses después, tras este feliz acontecimiento, se produjo otro triste. Falleció Anatoly. Elena, cansada de soportar los conflictos de su hija y pensando que las cosas podrían mejorar si Anya volvía al pueblo, le dijo: «Sería mejor que volvieras a casa. Vive en la casa, ya tienes casi 15 años. No eres huérfana y nadie te molestará. Eres independiente, seria y responsable. No debería haber problemas. Vive en paz. Dile a todo el mundo que tu madre volverá de la ciudad para vivir como hemos estado viviendo nosotros. Aquí es imposible para ti. No te espera nada bueno». Anya asintió. Elena tenía razón. Los derechos que una vez tuvieron se han transformado ahora en un perpetuo y gélido conflicto, en el que Anya y Polina se encuentran como verdaderas adversarias. En la vida de Polina apareció un joven, que desencadenó una relación seria para la chica. Este acontecimiento se convirtió en una complicación más en la dinámica interpersonal entre las dos antiguas amigas. A Polina le disgustaba la presencia constante de Anya en la casa, todo debido a su madre Elena. Elena no quería llevar a su novia a casa, desapareciendo con él de la mañana a la noche. En consecuencia, Anya se encontró de nuevo en el pueblo. Permaneció largo rato entre las ruinas de la casa donde una vez vivió con sus padres. No podía creer que su pasado hubiera estado lleno de felicidad, alegría y prosperidad. En los últimos años, todo había cambiado radicalmente para ella. Ahora, a la edad de 15 años, se había transformado repentinamente en una joven madura, obligada a vivir de forma independiente. Todos los fines de semana, junto con Anya, ordenaban, hacían compras, cuidaban el jardín y pasaban el tiempo productivamente. Sin embargo, las visitas de la tía Elena no eran apreciadas. A la niña le faltaba el amor y el cuidado que desesperadamente extraía de estos encuentros raros pero regulares. Pronto nació el nieto de Elena, y ella visitaba el pueblo con menos frecuencia, pasando menos tiempo con ella intentando ayudarle. Anya carecía de amigos íntimos porque recordaba la difícil relación con Polina y no quería repetirla. Sin embargo, un joven llamado Peter empezó a interesarse por ella. Llegó al pueblo desde el lejano oriente, consiguió una pequeña casa para vivir y se dedicó a instalar nuevos equipos importados para la granja avícola. La propia fábrica ganaba dinero y Anya rechazaba por completo la ayuda financiera de Elena. La niña aprendió a hacer presupuestos, planificando sus gastos para el mes siguiente y evitando compras innecesarias. Era una gran ahorradora. El encuentro con Peter puso su mundo patas arriba. Anya nunca se había enamorado, pero se sumergió de lleno en esta relación, maravillada por la reserva de sentimientos no gastados que llevaba dentro. En una de sus visitas a Pavlovsk, Elena preguntó por Peter y vio al joven cortando leña en el patio. Anya respondió con una sonrisa. «Peter me ayuda con las tareas domésticas. Somos amigos». Elena frunció un poco el ceño y luego, con expectación, dijo: «Espero que tengas una buena cabeza sobre los hombros. Eres una chica hermosa e inteligente. No hagas ninguna tontería». Anya sonrió insegura, eligiendo no mencionar el retraso que había estado experimentando durante más de una semana. Sin divulgar esta información, sintió calor y felicidad extendiéndose en su interior. El embarazo era inesperado, pero Anya se sentía feliz. Ahora tenía a Peter, que no la traicionaría ni la abandonaría, y ella haría todo lo posible por su pequeño. Darle amor, protección y confianza. Nunca trataría a su hijo como sus propios padres la habían tratado a ella. Solo le quedaba informar a Peter de que iba a ser padre. «¿Qué te parece?». Anya miró a su amado, esperando su reacción y respuesta. Sorprendido por la noticia, no dudó. «Creo que deberíamos casarnos.
¿Qué otras opciones hay? ¿No casarnos? Anya respondió en voz baja. Pero seguiré teniendo el bebé. Peter se mantuvo firme. Entonces casémonos. Dentro de Anya, la alegría surgió de nuevo. ¿Podría ser este el comienzo de una verdadera familia? No necesitaba la ciudad con sus méritos. Una casa en Pavlovsk y unos seres queridos cerca le bastaban. Había anhelado este amor, y Anya estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar los sentimientos que habían caído en el olvido. Esperaba con impaciencia tanto al niño como a la boda. Solo pasó un mes, luego el segundo, seguido del tercero, pero Peter ya no abordó el tema del matrimonio. Un pequeño bulto empezó a aparecer en el vientre de Anya, y el niño que llevaba dentro estaba activo. A diferencia del padre de este niño, a quien Anya ya amaba con una intensidad indescriptible, ella le declaraba repetidamente a Peter: «Te amo». Él sonreía, la abrazaba como haciéndole un favor, la besaba y guardaba silencio. En verano se marchó a casa y al cabo de un mes, cuando debía regresar al pueblo, no apareció. En la granja avícola informaron de que había presentado su dimisión por correo. Elena, al enterarse de la situación de Anya, sacudió la cabeza consternada. «Qué tonta eres», repetía la tía Elena, tratando de compadecerse de Anya. Pero la muchacha soportaba estoicamente la ruptura con el prometido incumplido. ¿A quién podía recurrir? Las personas más cercanas y queridas, que una vez le parecieron leales, la estaban abandonando una a una. Anya sentía como si esta secuencia de pérdidas nunca fuera a salir de su vida. Tal vez esté maldita, pensaba desesperada. Luego se miraba el vientre y se reprendía por tan terribles pensamientos. No, había vida dentro de ella. Aunque su amado la hubiera traicionado, había un niño. Por lo tanto, necesitaba mantener la compostura, alejar los pensamientos negativos. En noviembre, Anya dio a luz a una niña. En febrero, cuando la pequeña cumplió 3 meses, Elena regresó al pueblo. Polina se casó, le explicó la tía Elena a Anya. Les dejé un apartamento. No quiero interferir, solo seré un estorbo con mi presencia. Anya se alegró de tener a Elena cerca. La mujer ayudó a Anya con el bebé, se ocupó de las tareas domésticas, y cuando Lenochka cumplió 6 meses, Anya pudo volver a trabajar. Necesitaba dinero desesperadamente y era crucial que Anya trabajara y empezara a obtener ingresos económicos. Viajaba a la ciudad por trabajo, pero regresaba rápidamente, sintiéndose muy triste después de estos viajes. Anya no se entrometió en las preocupaciones de la tía Elena. Podía ver cómo la mujer se preocupaba por la vida de sus hijos. «Eres la única que me queda de los más cercanos», repetía Elena con tristeza, y Anya abrazaba en silencio a la mujer, tratando de conducir la conversación hacia un terreno neutral. Cuando Lenochka cumplió 1 año, la enviaron a la ciudad durante una semana. Elena se quedó con Lenochka y Anya, con el corazón tranquilo, se marchó a su viaje de negocios, sabiendo que su hijo estaba en buenas manos. El encuentro con Polina fue inesperado. Se encontraron en los grandes almacenes, donde Anya fue a comprar un muñeco, y Polina estaba curioseando cerca del mostrador de joyería. «Ah, eres tú». La voz de Polina sonaba decepcionada. «¿Cómo es la vida en el pueblo? He oído que te has casado». Anya no negó la información que Polina tenía. Asintió brevemente y luego hizo la pregunta que la preocupaba. «¿Por qué Carlos y tú no visitan a su madre? Ella los echa de menos». «No es asunto tuyo», respondió Polina desdeñosamente, tomando otro anillo de oro. «Me preocupo por la tía Elena. Veo que no es fácil para ella», respondió Anya. «Pero no te concierne ni a ti ni a Carlos. Carlos lleva mucho tiempo en Moscú». Polina no desvió su atención de las joyas. Estaba claro que su interés por ellas superaba cualquier conversación sobre su madre. «No tengo tiempo de ir al pueblo. Lo que le haya pasado no me importa». Anya comprendió que la conversación con su antigua amiga era inútil. Polina parecía no oírla. La muchacha estaba preocupada por sus propios problemas.
que consideraba más globales, como elegir un anillo para su encuentro. Anya no le dijo nada a la tía Elena sobre Polina. Solo después de una semana o un mes se dio cuenta de que Polina todavía no había venido al pueblo. La propia tía Elena ya no iba a la ciudad. Era evidente que sus hijos simplemente la habían abandonado, ocupados con sus vidas personales. Observar la vida de Elena se convirtió en todo un reto. La mujer había adelgazado considerablemente y se encontraba cada vez más cansada. Ante la creciente preocupación, decidió hacerse cargo de la salud de Elena. Por mí todo va bien. Pero Annie observó con agudeza cómo su querida tía Elena se había debilitado visiblemente. Los médicos confirmaron un diagnóstico grave, lo que impulsó a Anya a hacer caso omiso de las quejas del pasado y correr a la ciudad para visitar a Paulina. Al llegar al antiguo piso compartido con Elena, Paulina y Carlos, Anya llamó al timbre y fue recibida por una cara completamente desconocida. ¿A quién busca?, preguntó el hombre. Necesito encontrar a Paulina Chernova, respondió Anya, asomándose al apartamento transformado. Nos vendió el apartamento hace 6 meses. En cuanto a su paradero, no tengo ni idea. Averígüelo usted misma. Anya, conmocionada por esta revelación, no se interesó por los detalles. Cuando regresó al pueblo, no supo cómo darle la noticia a Elena. Cada día que pasaba, la tía Elena estaba más débil y era doloroso ver cómo se desvanecía. Al enterarse de su enfermedad, Elena se mantuvo firme y decidió legar su casa a Anya. No estoy de acuerdo, objetó la muchacha, agitando las manos. Tú tienes hijos. ¿Dónde están? Elena sonrió. Aparte de ti no tengo a nadie, y esta casa no le sirve a nadie. Paulina nunca quiso vivir en el pueblo, y Carlos no volverá de Moscú. La casa decaerá si no te ocupas de ella. Ahora eres mi persona más cercana. Elena consiguió transferir los documentos de propiedad a Anya antes de que su salud decayera rápidamente. El pequeño Lenochka, que no comprendía la gravedad de la situación, intentaba jugar con su abuela, pero a la enferma le costaba levantar al pequeño. Elena, sin embargo, se esforzaba por pasar el mayor tiempo posible con el hijo de Anya. No veo a mis otros nietos y no los veré más, dijo con tristeza. Solo me quedan tú y tu hijo como seres queridos. Meses después, Carlos y Paulina llegaron al pueblo, discutiendo por la herencia de la casa de Elena. Resultó que ambos estaban desesperados por conseguir apoyo financiero. Era crucial adquirir la casa, venderla y obtener el dinero. ¿Qué quieres decir con que la casa es tuya?, gritó Paulina, incapaz de creer lo que oía. Serpiente astuta, te colaste al lado de mi madre para tener un refugio y una casita para ti sola, solo para conseguir el dinero. Quizá fuiste tú quien la arruinó, Anya. La acusó. Los ojos de Anya brillaron. La arruiné cuidándola hasta el final, sosteniéndole la mano, haciendo tareas, trayendo medicinas, sacrificando el sueño para consolarla y buscarle alivio para el dolor. Tal vez sea tu indiferencia y tu avaricia lo que la arruinó. Estás acostumbrada a tomarlo todo y nunca aprendiste a dar. No eres digna de juzgarnos. Llevaré esto a los tribunales y te demandaré, amenazó Paulina, llena de ira. Anya entregó las pertenencias de Elena a sus hijos, pero Paulina, sin mirar siquiera la bolsa, la dejó en la casa y partió hacia Moscú al día siguiente, alegando que llegaba tarde el tren. Carlos fue al cementerio, pero también se abstuvo de tomar las cosas de su madre. Los hijos de la tía Elena se marcharon, y Anya se quedó en la casa con el pequeño, sintiendo que le envolvía un agotamiento abrumador. «Mamá, ¿quiénes son esos tipos?», preguntó Lenochka, mirando el rostro cansado de su madre. «Son los hijos de la abuela Elena, a los que ella quería más que a nadie y que no merecían ese amor», respondió Anya. Su hijo alargaba la mano, abrazando el cuello de su madre. «Y yo te quiero mucho, muchísimo». Anya sonrió entre lágrimas, escudriñando las complejidades de la vida. Reflexionando sobre Elena con calidez,
Anya estaba convencida de que otra persona cercana y confiable entraría en su vida, una que nunca la traicionaría. Con el paso del tiempo, Anya encontró consuelo en el amor duradero entre ella y su pequeño hijo. Juntos aportaron calidez y vida al hogar de Elena, antaño en decadencia. Anya, guiada por las lecciones aprendidas de la tía Elena, inculcó a su hijo los valores del amor, la compasión y la importancia de los verdaderos vínculos. En los tranquilos rincones del pueblo, la casa se erigía como un símbolo de fuerza perdurable, un tributo a la memoria de Elena. La historia del viaje de Anya se desarrolla como un testamento del indomable espíritu del amor familiar.